El domingo pasado, hermanos, vimos que nuestro Señor Jesucristo fue abordado por los escribas y fariseos acerca de dos asuntos vinculados al mismo origen. El origen, la tradición de los ancianos. Y dado que nuestro Señor Jesucristo asignó más importancia al asunto correspondiente al quinto mandamiento y a la expresión escorbán, nosotros seguimos esa línea y el domingo pasado vimos ese asunto. Pero ahora, hermanos, nos corresponde tratar con el otro asunto que fue, digamos, el original con el que los escribas y fariseos llegaron a tentar al Señor. Acompáñenme, por favor, a leerlo en Marcos capítulo 7, versículo 1 al 5. Vamos a ver este asunto en Marcos capítulo 7, versículo 1 al 5. Dice la palabra del Señor. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Hasta ahí. Hermanos, lo primero que quiero llamar su atención es al hecho de que tanto Mateo como Marcos se encargan de dejar claro que estos escribas y fariseos habían venido de Jerusalén. Y es notable este dato, hermanos, que ellos procedan de Jerusalén, puesto que Jerusalén en este tiempo en Israel es el centro religioso por excelencia de toda la nación judía. Jerusalén es entonces de donde vienen todas las ideas religiosas al resto de la nación. Jerusalén es el lugar en donde se concentran, según ellos, los más grandes sabios y todo el conocimiento, pues allí está el templo y allí están todos los del Sanedrín. De manera entonces, hermanos, que los fariseos que vienen de Jerusalén tienden entonces a ser los más temibles, los más presunciosos, los más recalcitrantes, pues vienen del centro mismo de la religión judía. Y como todo buen fariseo, estos que andaban allí donde el Señor estaba, andaban observando minuciosamente cada aspecto del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, seguramente con el objetivo de desacreditarlo. Algunos comentaristas piensan que eran un tipo de espías que habían sido enviados desde Jerusalén con el objetivo de ver qué estaba pasando con aquel que se decía Mesías y que estaba atrayendo mucha gente. Y estos, como buen fariseo, fueron, hermanos, a revisar cosita por cosita, a revisar de la manera más minuciosamente posible, como solo un fariseo podía hacerlo, todo el aspecto del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y noten, hermanos, allí ese espíritu farisaico. No era que estos escribas y fariseos con un corazón sincero habían ido
al Señor deseando conocer a este Mesías o deseando aprender de Él, sino que ellos fueron con el objetivo de probarlo, con el objetivo de buscar, escudriñar, a ver si encontraban en Él alguna cosa condenable, algún error con el que pudieran señalarlo y desacreditarlo aún desde Jerusalén. Y en su búsqueda, ellos, hermanos, no pudieron encontrar nada en el ministerio de nuestro Señor. Y al no encontrar nada, entonces luego se centraron en las cosas, digamos que externas, con el objetivo de señalarlo. Ellos no solo fueron y se sentaron para escudriñar palabra por palabra que estuviera diciendo el Señor, a ver qué cosa, a ver en qué palabra se equivoca, o a ver qué cosa dice mal. Pues ese era el espíritu farisaico, estar mirando a ver, buscando a ver qué cosa mala encuentro. ¿Se dan cuenta la gran diferencia? Y como les he dicho en otras ocasiones, nos ha parecido que eso que muchos hoy llaman un espíritu bereano es más bien ese espíritu farisaico en muchas ocasiones, que anda examinando letrita por letrita y palabrita por palabrita, tratando de encontrar algo para justificar o excusar su conducta o su estado o su aversión a ese ministerio mismo. Y como se suele decir, el que busca encuentra. Puesto que ya que no encontraron nada en el ministerio de nuestro Señor, pues ellos continuaron viendo. Como cuando alguien va a cierto lugar y empieza a escuchar la predicación y si no haya nada que condenar, entonces empieza a buscar a todos los demás a ver si hay algo que pueda tacharse o condenarse de aquella congregación. Y estos fariseos lo encontraron como cualquiera lo encontraría si eso es lo que anda buscando. Y lo que encontraron fue que allá los discípulos del Señor estaban comiendo sin lavarse las manos, o al menos sin lavárselas de la manera que la tradición de los ancianos lo exigía. Y como todo buen fariseo, no pudieron resistirlo, no pudieron callarse y tenían que hacer saber su punto y tenían que hacer saber su posición y lo que ellos pensaban al respecto. Así que se levantaron y fueron con el Señor. Vemos también esa típica obsesión judía del fariseo, que se aferra a los aspectos externos, que en este caso constituían la tradición de los ancianos. Ya que el fariseo no pudo encontrar una conducta moral errónea en el Señor o en los discípulos, entonces tuvo que buscar ahora en todos los demás aspectos externos. El fariseo, entonces, como una característica usual, es que eleva los aspectos externos o las tradiciones al mismo nivel de los mandamientos morales. Y en este caso, los discípulos, por ejemplo, iban a comer y resultó que no se lavaron las manos. Era como andar sin cubrebocas hoy en día en algún lugar. Se escandalizaron tanto que no pudieron pasarlo por alto y fueron al Señor. Y le reclamaron. Y le reclamaron y le dijeron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Noten, hermanos, la expresión. Comen pan con manos inmundas. Ahora, recordemos un poco sobre lo que es la tradición de los ancianos, para que tengamos mucho más claro lo que está enardeciendo el corazón de los fariseos. Recuerden que dijimos la ocasión anterior que
la tradición de los ancianos era una serie de costumbres y de enseñanzas transmitidas oralmente por los escribas, por las escuelas rabínicas de cada época, a la que se les otorgaba un valor y un peso como la misma ley moral de Dios. En la ocasión anterior decíamos que fueron estas tradiciones las que dieron origen a lo que hoy conocemos como el Talmud, puesto que los judíos pensaban que cuando Moisés estuvo en el Sinaí, ellos pensaban que Moisés había recibido dos grupos de leyes. Una, decían ellos, la ley moral que fue grabada en las tablas, y otra pensaban que fue una ley que Dios le dio y que él había pasado y fue pasada de generación en generación, de padres a hijos, y que había sido conservada hasta sus días. Ellos creían que Moisés, antes de morir, había entregado esta ley a Josué, que Josué la había entregado a los jueces, que los jueces la habían entregado a los profetas, de modo que se mantuvo, según ellos, intacta toda esta tradición hasta que se registró o se escribió en lo que hoy conocemos como el Talmud. Este Talmud es una recopilación de libros con leyes y enseñanzas muy, pero muy numerosas, hermanos. Estas son extremadamente numerosas y tratan de asuntos tan escrupulosamente insignificantes o pequeñísimos, hermanos, que regulan áreas muy, muy específicas de la vida del judío. Y vamos a ver ahorita algunos ejemplos. Pero a pesar de eso, los judíos las consideran, al menos en la práctica, aún incluso más importantes que la ley moral de Dios. Le dan más importancia que la ley de Moisés y los profetas, hermanos, porque vemos al judío que se preocupa más por lo que dice el Talmud que por lo que dice la ley moral de Dios. Y una de esas tradiciones era precisamente el lavamiento de las manos. Estas tradiciones de los ancianos, que luego terminaron, como les decía, en el Talmud, entre los temas que trataban era el lavamiento de las manos. Es decir, que decían y especificaban cómo era que se debía lavar las manos. Por ejemplo, en el Talmud de Babilonia, en el tratado Seder Tohorot, en la página 552, nos dice lo siguiente, y cito: las manos se vuelven inmundas y se limpian hasta la altura de la muñeca. ¿Cómo? Si se echó agua sobre las manos hasta llegar a las muñecas y se vuelve a echar agua a las manos más arriba de las muñecas, el agua se vuelve nuevamente a las manos, estas no obstante quedan limpias. En otras palabras, ellos están explicando cómo se deben lavar las manos. Así como hoy en día nos dicen, lávense las manos, que sabe cuántos segundos y que esto, que con agua y que no sé qué. Así, hermanos, las leyes judías establecían esas cosas y decían, tienes que lavarte las manos así. De hecho, algunas decían que tenía que girar el puño sobre la palma de la otra mano y que tenía que hacerlo luego viceversa y que tenía que echarse agua por encima de la muñeca para que entonces el agua corriera y se considerara que la mano estaba lavada. Esto puede sonar sencillo y hasta cierto grado comprensible, hermanos, pero los judíos tenían tal cantidad de reglas sobre el lavamiento de las manos que estas reglas incluían la cantidad de agua que utilizaban. Y el punto era, no solo era una sugerencia de la mejor manera de lavarse las manos, no, es que si tú no te las lavas así, no te las lavaste y siguen inmundas. ¿Sí me explico? Pues noten
que el tratado dice, las manos se vuelven inmundas. Y noten que la expresión de los judíos a nuestro Señor al final del versículo 5 dice que comen pan con manos inmundas. ¿Notan? Entonces, ellos están diciendo, la mano es inmunda, lo que para nosotros es un término muy fuerte y lo es en esencia. Pero ellos decían, si no te las lavaste así, entonces sigue siendo inmunda. Luego decían también, la cantidad de agua que tienes que utilizar tiene que ser así. La forma en que debes usar el agua también tiene que ser, la manera en que el agua tenía que ser aplicada también estaba regulada en la tradición. Y el número de veces que debía ser cambiada el agua también estaba regulada en la tradición. Hermanos, debemos de tener en cuenta que en aquel tiempo pues no había agua potable, no había una llave que abrieran para estarse lavando las manos, así que el agua estaba en una especie de tazón en donde se lavaban las manos. Entonces esa agua tenía que ser cambiada cada cierto tiempo y también el número, la cantidad de personas que podía lavarse al mismo tiempo también estaba regulada y decían, no puede ser más de esta cantidad de personas. Uno oye estas cosas y podrá decir, bueno, ese es un buen orden sanitario para el uso del agua y del tener las manos limpias. Pero hermanos, los judíos llevaban esto a extremos mayores, no solo en el hecho de decir que si no se hacía así, se estaba inmundo, sino que también los judíos estrictos, como los fariseos, se negaban a comer a menos que primero no se hubieran sometido a los minuciosos edictos que la tradición daba acerca del lavamiento ritual de las manos. Ellos decían, no comemos hasta que esté bien lavadas las manos y de la forma que la tradición dice que se deben lavar. ¿Me explico? Por ejemplo, un rabí José en el Talmud de Babilonia, en el Tratado de Sotá, en el folio 4.2, dice, comer pan con manos sin lavar es tan grave pecado como el adulterio. Hermanos, y esto está de hecho en el Talmud. Ellos tenían, hermanos, esas leyes a ese grado. Por eso repito, cuando uno oye eso dice uno, bueno, suena a una buena forma de mantener la higiene. Pero el punto no era la higiene, el punto era que esa actitud farisaica, como les decía al principio, esa conducta escrupulosa de llevar las cosas hasta un extremo tal en el que, hermanos, ya es insostenible. Ahí ustedes pueden ver hasta películas de judíos en donde ellos trataban de diezmar, como dice la escritura, el comino y el eneldo. ¿Cómo se diezma un comino? Es decir, ellos sembraban tal vez comino y cómo lo diezmaban. Entonces, tenían que ponerse entonces a contar la cantidad porque uno decía, no, es que si lo pesas puede haber 1 o 2 que se te pasen o que te falten. Entonces ya estás faltando a la ley. Y tenían que ser escrupulosos en ese sentido, hermanos. Ese grado de escrupulosidad raya en lo que hoy conocemos como fariseísmo. De hecho, de allí nace, hermanos, el concepto que hoy nosotros conocemos como fariseísmo. Es decir, llevar las cosas a grados y a extremos a ese nivel. Cosas, hermanos, que no tienen tal peso. Nos dice un comentarista que el rabino Akiva, estando prisionero y habiéndosele enviado agua tanto para lavarse las manos como para beber con su carne, sucedió que la mayor parte del agua se derramó accidentalmente, por lo que el rabino
se lavó las manos con lo que quedó, de modo que no dejó nada de agua para beber, diciendo que prefería morir antes que transgredir la tradición de los ancianos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hubiera hecho una persona en una situación así? Él está prisionero, solo le pueden llevar una vez. Le llevan agua, se les derramó, se entiende que les llevaban agua suficiente, se le derramó y le quedó muy poca. ¿Qué harían ustedes con ella? ¿Se lavarían las manos o se la tomarían? Pues el rabino dijo que prefería morir antes que transgredir la tradición de los ancianos no lavándose las manos. A ese grado, hermanos, ese es el fariseísmo y esa era la importancia que le daban a la tradición de los ancianos. Miren pues entonces aquí la definición misma de fariseísmo. Esa exigencia ardiente y rigurosa sobre sus costumbres, tradiciones y aspectos no regulados en la Escritura, pero tomados como Escritura misma y aún encima de la Escritura. ¿Me explico? Por eso es que nuestro Señor Jesucristo les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es decir, elevando al nivel de los mandamientos las cosas que no tienen esa importancia. ¿Me explico? Y nos dice Marcos que esto se agudizaba si se trataba del mercado. Pues miren que dice Marcos en el 7:3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y esto era literal, literal. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Entonces, esta actitud, pues, quisquillosa, minuciosa, escrupulosa respecto al lavado de las manos, hermanos, se agudizaba cuando se trataba del mercado. Esta palabra mercado es la palabra griega ágora, que significa la plaza en donde se hacían pues la mayoría de las cosas. Así como en los pueblos había una plaza, ¿no? Y ahí se hacía el kiosco, ahí se hacía el tianguis, ahí se hacían los anuncios al pueblo, ahí se hacían las fiestas del pueblo, ahí se hacía todo. Ese era el ágora. La asistencia al mercado o al ágora, entonces, para ellos era la cúspide de todos los centros de contaminación, puesto que, además de la contaminación con el dinero, los productos sin lavar que compraban y hasta la basura que habría allí, ellos también corrían el gran riesgo, entre comillas, de rozarse con un gentil. Por lo que al volver de semejante lugar, los judíos no se atrevían a comer a menos que primero se lavasen ceremonialmente. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos tenían pues esa tradición de los ancianos tan en cuenta y tan arraigada que, hermanos, bueno, se debate si esto que dice Marcos, si no se lavan, significaba las manos o todo el cuerpo. Algunos tienden a pensar que sería todo el cuerpo, otros dicen no, puede que no fuera tanto así. Pero hermanos, olvídense, ellos no estaban dispuestos a comer si no se lavaban las manos. Así que estos eran los escribas y los fariseos que se acercaron al Señor. Y esta fue la razón
que encendió los ánimos de estos hombres contra los discípulos del Señor cuando vieron que no se lavaron las manos como la tradición lo había indicado. Ahora, se ha dicho que tal vez no significa que los discípulos no se habían lavado del todo las manos, que así sin ir a lavarse las manos habían agarrado la comida y se la habían comido. Otros piensan que probablemente no se la habían lavado de la manera que los judíos una y otra vez lo habían indicado y que por lo tanto entonces sus manos seguían inmutas, porque por eso les decía al principio que la tradición entonces consideraba que si no se había lavado las manos como decía la tradición estrictamente, entonces la mano seguía inmunda. Pero independientemente de eso, hermanos, no es el primer lugar ni el único en donde nuestro Señor es acusado y aún Él mismo sobre el tema del lavamiento de las manos. Así que, bueno, si hubiera sido que no se lavaban las manos del todo o que no hubiera sido como ellos lo esperaban, pues eso tal vez ya sea un asunto secundario. El asunto es que ellos estaban enardecidos contra los discípulos y contra el Señor porque no habían seguido la tradición de los ancianos en cuanto a esto. Ahora, noten que entonces nuestro Señor les responde y les dice hipócritas, y les dice: bien escribió de vosotros Isaías, este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí. Y luego el Señor les contesta de algunas formas muy fuertes, pero significaría entonces que ya que el Señor les contestó y, digámoslo así, se defendió contra estos argumentos, ¿significa que no debemos preocuparnos por lavarnos las manos antes de comer? No, hermanos. El problema aquí no solo era que los escribas y fariseos actuaban como si estuvieran en pandemia cuando no lo estaban, porque hoy en día sabemos que esa es una situación que se ha impuesto, ¿no es cierto?, sobre la sociedad, ahorita que estamos en medio de esta pandemia. Y pues tan solo voltear alrededor, todos traemos cubrebocas, no podemos salir a ningún lado sin cubrebocas, no nos reciben en ningún lugar sin cubrebocas, y siempre que regresamos tenemos que estar ahí lavándonos las manos. Llegamos a la iglesia, nos lavamos las manos, hacemos una suerte de cosas porque estamos, bueno, evidentemente en una pandemia. Pero ellos hacían todo eso y más recalcitrantemente que nosotros sin pandemia. ¿Me explico? Y aún más, hacían de sus erradas tradiciones una ley más importante que los mandamientos mismos. Miren el versículo 8, lo que nuestro Señor dice también. Él les sigue hablando y les dice en el versículo 8: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. A estos hombres pues les había dejado de importar el mandamiento para centrarse minuciosa y escrupulosamente en las tradiciones de los hombres. Pero eso de elevar las tradiciones al mandamiento o al nivel del mandamiento lo vamos a ver con la ayuda del Señor el próximo domingo. Ahora vamos a centrarnos en la respuesta del Señor. A estas acusaciones nuestro Señor Jesucristo aprovechó para reprocharles acerca de su tradición. En este caso la de Escorbán, como vimos el domingo pasado. Y luego miren en el versículo 14, que es cuando ya les contesta sobre este tema. Están en el 14, dice: y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended.
nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Hasta ahí. Miren, hermanos, cómo en primer lugar nuestro Señor Jesucristo acaba de hacer un desafío público contra la tradición de los ancianos. Pues miren que luego que ellos le dicen estas cosas, Él llama a todos y les dice, a ver, escúchenme todos. Toda la multitud que había allí. Miren, hermanos, lo que está pasando. Ellos llegan de manera particular y el Señor de manera pública. Miren el grado de desagrado del Señor por esta situación, que llama a todos y les dice, a ver, quiero que oigan todos esto que les voy a decir. Y entonces es cuando les dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. De manera que entonces encontramos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo aquí se está enfrentando abiertamente no solo a la tradición de los ancianos, sino a las autoridades religiosas del centro mismo de la religión judía. En otras palabras, no es inadecuado afirmar que nuestro Señor Jesucristo se oponía abierta y públicamente a lo que luego vino a ser el Talmud. ¿O sí? Nuestro Señor Jesucristo se opuso abierta y públicamente al Talmud y a las autoridades de la ley judía cuando éstos se apartan de la ley moral de Dios. ¿Y por qué decimos esto? Porque es claro que nuestro Señor Jesucristo aquí se pronunció contra estas tradiciones e interpretaciones. No solo porque no estuvo dispuesto a seguirlas, sino porque aún más dijo abiertamente, es falso lo que afirma la tradición de los ancianos. ¿Se fijan? Nuestro Señor, si hubiese querido respetar eso, si esas tradiciones tuvieran algún valor, nuestro Señor hubiera dicho, ay, no, sí, se lavaron, comieron sin lavarse las manos. Sí, pues sí, ay, no, yo ahorita les digo que se laven las manos. ¿Sí me explico? Pero el Señor no hizo eso. Noten cosa importante, hermanos. El Señor no hizo eso. Y si en realidad ni siquiera se habían lavado las manos y traían todas las manos sucias, y aún así comieron, nuestro Señor Jesucristo no se tomó el tiempo para decirles, lávense las manos aunque sea por higiene. No, lo pasó por alto. Evidentemente para centrarse en lo más importante. Y nuestro Señor Jesucristo, noten que no solo no les hizo caso, no hizo caso a lo que ellos estaban planteándole, sino que aún más, Él se opuso firmemente cuando dijo, en otras palabras, es falso lo que afirma la tradición de los ancianos. No hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. La tradición decía que sí, y el Señor dice no, eso es falso. Ahora, aquí es importante que hagamos, hermanos, una anotación que nos va a ayudar a entender el punto. Es importante ahora reconocer que nuestro Señor Jesucristo está hablando, o más bien, que la tradición de los ancianos no es solo una idea loca
que se les ocurrió, así como nomás pensando, ¿qué inventamos? ¿Qué inventaremos? Vamos a inventar esto. No, sino que es una mala interpretación, hermanos, de, como ya vimos el domingo pasado también, otros de los mandamientos de Dios. Así que aquí vamos a tener que reconocer también que está involucrada la ley ceremonial en cuanto al tema de las cosas inmundas. ¿Se acuerdan? La ley ceremonial había establecido las cosas que son inmundas y había establecido también en Levítico capítulo 11 que al tocar estas cosas y estos animales inmundos se hacía inmundo el que las había tocado. Entonces, el sentido en el que los fariseos estaban tratando esta situación era un asunto de inmundicia y era un asunto de impureza ceremonial. ¿Sí me explico? No se trataba solamente de un asunto de higiene personal, que no se lavaron las manos. Aquí debemos reconocer que está involucrado el sistema de la ley ceremonial. Pues noten que dice, comen pan con manos inmundas. Nuestro Señor entonces les dice abiertamente, no, esto no es así. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. La tradición de los ancianos entonces decía, mira, si tú no te has lavado las manos, como dice la tradición perfecta y escrupulosamente, tus manos siguen inmundas. Cuando tú tocas el pan se hace inmundo también, te lo comes, te comes lo inmundo, y cuando te comes lo inmundo, tú te haces inmundo. ¿Me explico? Ahora, nuestro Señor les responde y les dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Y noten cómo dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Parece que era una situación que no era muy clara para todos los que estaban escuchando, incluso ni siquiera para los discípulos. Pues miren el versículo 17. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la palabra. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. ¿Se fijan? Y hermanos, alguien pudiera parecerle esto un juego de palabras entre lo espiritual y lo material. Es decir, que cuando el Señor dice, lo que entra al hombre no contamina al hombre espiritualmente. ¿Sí me explico? Alguien podría parecer, no, bueno, es que lo que entra es material y la contaminación es del corazón. En realidad, esto era así porque, como les decía, los fariseos sostenían entonces, en base a la ley ceremonial, que según ellos, si no se habían lavado como ellos lo habían establecido, entonces las manos seguían inmundas. Entonces, como vimos en Levítico 11, al tocar esta cosa, otra cosa, se hacían las cosas también inmundas. Entonces, al comérselo a la persona, también la persona se convertía en inmundo. Así pues, estos fariseos llevaron las contaminaciones ceremoniales de comer los tipos de carnes que la ley ceremonial prohibía, mucho más allá de lo previsto por la ley, y lo
agravaron imponiendo cargas adicionales de sus propias inventivas, diciendo que si la mano no estaba limpia, entonces contaminaba el alimento y que el alimento entonces contaminaba ceremonialmente a la persona. Y esto, hermanos, no está contemplado en la ley ceremonial. Como vimos, ciertamente Dios había determinado algunos animales como inmundos y tocar sus cadáveres, entonces sí hacía inmundo al que lo tocaba, y bueno, ya una serie de circunstancias que hacía inmundas otras cosas. Pero Dios nunca habló de que la suciedad de las manos, la tierra en las manos, contaminaría y haría inmundo a alguien, y mucho menos que eso se transmitiera a la comida y la comida entonces contaminara a la persona. ¿Me explico? Ellos llevaron la situación a un punto antibíblico e insostenible. En otras palabras, la tradición de los ancianos aducía que si no seguían sus guías y rituales de lavamiento de manos, no solo se estaba pecando, sino que también estaban contaminándose ceremonialmente. Y esto ya trae mayores consecuencias, hermanos. Porque el que se contaminaba ceremonialmente de entrada no podía entrar al templo. ¿Me explico? No podía entrar alguien que se consideraba inmundo, no podía entrar en el templo. No podía ofrecer entonces los sacrificios. Estaba inmundo por una cierta cantidad de tiempo, como vimos, según la inmundicia de tal contaminación. El que estaba inmundo por la lepra, por ejemplo, aún tenía que salir de la ciudad misma y no podía ni acercarse a otros. Así que depende de la inmundicia con la que se hacían inmundos, entonces tenían que alejarse. ¿Me explico? Entonces aquí los fariseos estaban llevando las implicaciones de estas cosas al punto de decir, espérame, es que es terrible que no te laves las manos como te decimos, porque no solo estás pecando, sino ya no te vas a poder ni acercar, eres inmundo en este momento. ¿Me explico? Ceremonialmente eres inaceptable delante de Dios. Por ello nuestro Señor Jesucristo es que se levanta y afirma públicamente: no hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. ¿Me explico? Probablemente el resto de la gente que seguía y hacía caso a la instrucción de los escribas y fariseos estaban atemorizados y decían: no hombre, no, pues ya estamos todos inmundos y no podemos acercarnos a Dios. Entonces el Señor se levanta y dice: no, espérense. Esto tiene que quedar claro. Nada hay fuera del hombre que entre en él y que le puedas contaminar ceremonialmente. ¿Me explico? Es como si el Señor les dice: cálmense todos, no se preocupen, esto no es así. Es falso que lo que entra por la boca le contamine ceremonialmente. Esto es falso que le haga inapto para acercarse a Dios o para ofrecer sus ofrendas o para estar entre el pueblo, pues había ciertas clases de contaminación que les hacían que tenían que salir fuera del pueblo. El Señor es como si les dice: es falso que la ingesta de algún alimento contamine moralmente al hombre. O sea, el Señor no solo se queda allí con expresarles que la ingesta de lo que sea o el tocar la comida sin las manos lavadas no contamina ceremonialmente, sino que aún va más allá y les dice: es falso que la ingesta de algún alimento contamine moralmente al hombre. Y noten que los discípulos lo entendieron ahí en el versículo 19 al final, cuando dice: esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Es decir, el Señor entonces está diciendo: y a partir de aquí
coman lo que sea. Ninguna cosa contamina. Ahora, significa, hermanos, que antes de Cristo esos animales sí contaminaban a la gente y después de Cristo ahora ya no los contaminaron. No, el animalito en sí mismo nunca contaminó. Dios había establecido estas leyes de manera ceremonial para su pueblo con propósitos que Dios había dejado para mostrar otras cosas. ¿Sí me explico? No es que antes sí y ahora no. Porque pues no se trataba del animal en sí mismo. De otro modo, si se tratara del animal en sí mismo, de otro modo, pues ya no debemos seguir comiendo chicharrón, ni jamón, ni nada de eso, porque sería inmundo. ¿Me explico? Pero no se trataba del que la inmundicia estaba en el animal, sino que Dios para ese pueblo había establecido la ley ceremonial prohibiendo esta clase de alimentos con propósitos significativos, es decir, que iban a ser sombra y figura de realidades espirituales futuras. De manera entonces que nuestro Señor no solo estaba desmintiendo las exageraciones escrupulosas de los fariseos, sino que aún más estaba allanando el camino para la derogación de la ley ceremonial en este asunto. Pero veamos ahora entonces lo que sí contamina al hombre. Pues nuestro Señor dice, eso no contamina al hombre. Pero hay algo que sí contamina al hombre. Miren el versículo 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y estas sí, dice el Señor, estas sí contaminan moral y, si quieren usar el término, ceremonialmente al hombre. Podríamos pensar que lo que contamina al hombre serían malas palabras, mentiras o engaños, ya que se está hablando de lo que entra en la boca y de lo que sale de la boca. Pero notemos pues que aquí se está hablando no específicamente de la boca, sino del corazón. Y miren la lista de pecados que contaminan al hombre: malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia e insensatez. Los 10 mandamientos están incluidos en esta lista de pecados. Véanlos en su casa. Los 10 mandamientos están incluidos en esta lista. Pero ¿a qué se refiere el Señor con que contaminan? Estos pecados contaminan. ¿A qué manchan? Todos estos pecados, hermanos, contaminan a la manera que la ley ceremonial simbolizaba la contaminación, sus consecuencias y su limpieza. Nos dice en ese sentido el comentarista Matthew Henry: el pecado contamina el alma, la vuelve desagradable y abominable a los ojos de un Dios puro y santo, inadecuado para la comunión de Él y para el disfrute de Él en la Nueva Jerusalén, en la cual no entrará nada que contamina
o haga iniquidad. ¿Qué está entonces pasando aquí? Hermanos, el Señor nos está aquí enseñando que estas cosas contaminan como la ley ceremonial simbolizaba la contaminación. ¿Por qué Dios estableció la ley ceremonial en este sentido contaminador? Porque esto simbolizaría la contaminación que el pecado produce en el hombre, las consecuencias de esta contaminación y el procedimiento que tenía que hacer para su limpieza. Otra vez, el hecho de que en la ley ceremonial, digamos, estar en estado de inmundicia, ya sea por el contacto, por la comisión del pecado o lo que sea, uno que estaba contaminado y era inmundo. Esto entonces le hacía inapto para entrar en el templo. Tenía que pasar un tiempo para que entonces su contaminación fuera borrada. Después de que pasara ese tiempo, ahora tenía que ir a ofrecer los sacrificios designados para cada tipo de contaminación. Tenía que llevárselos al sacerdote, el sacerdote tenía que hacer la expiación y entonces después de eso ya se podía considerar que ese israelita había sido limpio de esa contaminación. Ahora, ¿por qué Dios estableció todo ese procedimiento en la ley ceremonial para enseñarnos las verdades espirituales, hermanos, que ocurren en nuestra vida cuando nosotros vamos al pecado? Para enseñarnos la manera en que el pecado contamina nuestra vida y la manera en la que nos aparta de Dios, nos hace inhábiles para la comunión con Dios, con un Dios puro y santo, y la manera en la que nosotros luego hemos de acercarnos por perdón a Dios. ¿Sí me explico? La ley ceremonial entonces estaba dada para mostrar las realidades de nuestra vida espiritual actual. Y en este caso, refiriéndose al pecado, también nos habría de mostrar lo que ocurre con nuestro ser, con nuestra alma, cuando somos contaminados por el pecado. ¿Me están siguiendo? Y aquí algo bien importante. Es algo bien importante. Nuestro Señor Jesucristo, como vimos, sigue hablando de la contaminación ceremonial, que está representada por estar levíticamente o ceremonialmente impuro o inmundo. De esta manera, pues, el pecado que se genera y sale de nuestro perverso corazón nos hace impuros. Por lo tanto, nos hace desagradables a la vista de un Dios santo, santo, santo. ¿Me siguieron? Hermanos, esto es muy importante y van a ver por qué. Esto es muy importante. Cuando nosotros pecamos, el pecado no es una manchita allí en el vestido. El pecado que se genera en nuestro corazón, dice el Señor, nos contamina. Es decir, nos hace levíticamente impuros, en un sentido simbólico. Es decir, nos hace impuros y nos hace, en ese sentido, desagradables a la vista de un Dios santo, santo, santo. En segundo lugar, este pecado que se genera en nuestro perverso corazón nos hace sucios e inmundos e inadecuados para
para la comunión con Dios. Y por ello el Espíritu Santo se contrista. ¿O ustedes piensan que cuando ustedes pecan, luego no pasa nada en el ambiente espiritual? ¿Sí están aquí? ¿Ustedes piensan que cuando sale un pecado del corazón, todo sigue igual con Dios? ¿Me puedo seguir acercando al templo y ofreciendo mis sacrificios igual? Otra vez, por eso cobra importancia el símbolo de la ley ceremonial. Aquel que había sido inmundo, a partir de ese momento, dice, es inmundo. ¿Y qué pasa? No puede acercarse a Dios. Es inapto, es inhábil para acercarse a Dios. De tal manera, pues, entonces, que esto, a manera de símbolo, representa también lo que ocurre en la vida del creyente cuando peca. Cuando el creyente entonces peca, se hace a sí mismo como en la ley ceremonial inmundo e inadecuado para la comunión con Dios. Esto es lo que es representado en el Nuevo Testamento como contristar el Espíritu Santo. El rostro de Dios que estaba feliz, contento, complacido mirándonos a nosotros, se voltea. Porque un Dios santo, santo, santo no puede convivir y tener comunión con el pecado. Ese pecado salió de mí, dice el Señor, me contaminó. Noten, porque eso es lo que dice. Esto contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres sale toda la lista. Y luego dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan. ¿Sí se dan cuenta? Todas estas maldades, entonces, eso sí, ya nos contaminó, como aquel inmundo que tocó al animal muerto, ya se contaminó. Y ahora ya no puede volver al templo. En ese momento no puede ya. Si ya iba camino para allá, ya no puede seguir su camino. Está contaminado. Y dice el Señor, estas cosas entonces nos contaminan y nos hacen inaptos para la comunión con Dios. Por eso, cuando ustedes pecan, a partir de ese momento su comunión con Dios no es la misma. Ustedes pueden orar, sí, y Dios les va a escuchar, sí, pero su comunión ya no es la misma. Y por eso les decía que es lo que el Nuevo Testamento nos llama contristar al Espíritu. Dios entonces voltea su rostro y nuestra relación con Dios no es la misma entonces. Y a partir de allí entonces todas nuestras facultades espirituales comienzan a decaer. ¿Me explico? Por eso ya la oración empieza a sentirse cansada, pesada o aburrida. Por eso ya no tenemos nada que decir en la oración. Por eso ya nos causa pesar tomar la palabra de Dios o meditar en ella, porque el rostro de Dios está mirando a otro lugar. Porque nos hemos hecho inmundos y nos hemos contaminado con esas cosas que han salido de nuestro corazón. Y a la manera como la ley ceremonial lo representaba, el creyente queda inapto para la comunión con Dios por un tiempo justo. Es decir, ¿piensan ustedes que Dios no castiga el pecado? ¿O Dios lo castiga? Y uno de esos castigos es que no es que pecamos y decimos, ay, perdón, Señor. Y dice el Señor, bueno, no te apures, hombre, vente. No, hermanos. Dios es un Dios santo, santo, santo. Y nuestra situación queda en inmundicia, en contaminación. Y entonces nuestra comunión se deterioró.
por un tiempo justo. Es decir, por un tiempo a partir de que pecamos, nuestra comunión con Dios no será la misma. Así se esté usted 3 horas ahí hincado. Nuestra comunión no será la misma. Por ese determinado tiempo que Dios estableció, así como a la manera de la ley ceremonial, hasta que pueda arrepentirse y ser purificado. ¿Cómo? Pues obviamente por lo que los sacrificios representaban en la limpieza del inmundo. La sangre de Cristo para volver a la comunión con el Padre. ¿Me explico? Por esa razón, hermanos, es importante lo que el Señor dijo. Todas estas cosas nos contaminan y nos apartan de la comunión con Dios. Y por un tiempo estaremos, voy a decirlo así, castigados de la comunión, del rostro complaciente de Dios hacia nosotros. ¿Cuánto tiempo? El Señor había establecido, como habíamos visto, diferentes tiempos según la clase de inmundicia. ¿Cuántas veces no pecamos abiertamente en la semana? Y piensan que esos pecados quedan sin su consecuente contaminación y restricción de la comunión con Dios. ¿Piensan que después de que pecaron, su comunión sigue igual? Con razón es que no experimentamos gozo y deleite hace un buen tiempo. Con razón es que no experimentamos gozo y deleite en el culto de adoración. Nos hemos hecho inaptos para estar en la presencia de Dios. Con razón, no disfrutamos de estar en los atrios del Señor y queremos irnos cuanto antes. Con razón, no nos atraen las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. No estamos en comunión con Dios. Estamos apartados y no alcanzamos a ver hasta allá. Con razón no nos atraen las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Con razón mostramos tampoco compromiso con Dios. Con razón no disfrutamos de estar en la comunión con los santos. Porque nos hemos hecho incapaces, inhábiles de tal comunión. Y no está. ¿Sí me explico? No hay esa comunión. Se ha deteriorado a causa del pecado y venimos y queremos sentir o experimentar lo mismo que cuando no habíamos entrado en esa contaminación del pecado. ¿Me explico? Desde hace ¿cuánto tiempo ha estado usted fuera de los atrios y de la comunión con Dios? Desde hace entonces, ¿cuánto tiempo no será que usted ha estado lejos de los atrios de la comunión con Dios? ¿Cuánto tiempo no ha pasado desde que usted estuvo limpio y apto para la comunión con Dios a través del Espíritu Santo? ¿No será que antes que se cumpliera su tiempo de ser restaurados a la comunión con Dios, volvimos a pecar abierta y llanamente otra vez y entonces corre el otro periodo de separación? ¿Sí me explico?
Había inmundicias, por ejemplo, en la ley levítica, que tardaban 7 días, como el caso del muerto. Tenía que estar 7 días. ¿Y qué pasaba si al 6.º día volvía otra vez a tocar muerto? ¿Ya nomás esperaba que se cumpliera el 7.º y ya? No, a partir de ahí corren otros 7 días. ¿Y qué pasaba si al 6.º día del siguiente periodo volvía a hacer lo mismo? Pues corren otros 7 días. Y así sucesivamente, y puede estar toda la vida allá afuera si no es restaurado a la comunión con Dios, si no busca dejar el pecado. ¿Me explico? Y allá está, alejado de Dios, y por eso no siente ese gozo de la comunión con Dios. Porque se ha contaminado a sí mismo. Ahora, no olvidemos que no es necesario que ejecutemos externamente el pecado para que éste exista. Pues cuando el pecado se genera en nuestro perverso corazón y es admitido y abrazado en la mente, entonces nuestra mente y la conciencia quedan contaminados por ese pecado. Y eso hace que todo lo demás también sea contaminado. Así que miren, hermanos, cuán grande mal origina el pecado que sale de nuestro perverso corazón. Esa lejanía de Dios, de la comunión con Dios. Y los escribas y fariseos preocupándose porque no nos lavamos bien las manos. ¿Sí se dan cuenta? La gran diferencia. El Señor nos conceda ser escrupulosos, pero en nuestra vida espiritual, no en la de los otros, en la nuestra, para no caer en inmundicia. Y que ese subsecuente periodo de castigo, de estar inhábiles para esa comunión plena con Dios, no se siga prolongando a medida que pecamos más y más y más y más y más. El Señor tenga misericordia de nosotros y nos santifique, hermanos. Oremos al Señor.